Están escuchándonos o viéndonos a través de las redes sociales. Bendito es el Rey de Gloria. Yo no sé, amado hermano, a usted, caballero, a usted, dama de esta congregación, si ustedes saben lo que han hecho con este tema que Dios les ha dado para esta campaña. Gloria a Dios. Esto más que un tema va a hacer un impacto, va a crear un impacto no solo en este lugar, sino en la vida de mucha gente que ha venido a esta iglesia. Porque más que un tema es una misión, más que un tema es un deber, más que un tema es algo que nosotros debemos siempre anhelar como parte del reino de Dios. Y es que el reino gobierne en la tierra. Que el reino gobierne nuestra vida. Que el reino gobierne nuestra casa. Y cuando el reino gobierna nuestra vida, cuando el reino gobierna nuestra casa, cuando el reino de Dios gobierna la iglesia, entonces el reino de Dios está en esta tierra. ¡Gloria a Dios! Y cuando el reino de Dios está en esta tierra, entonces el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Y eso es lo que hace falta en este tiempo. Que el reino de las tinieblas retroceda. Que el reino de las tinieblas sepa que aquí está el ejército de luz. El ejército que Jesucristo ha designado para que sea representante de su reino. Para que sean soldados en este tiempo donde la oscuridad quiere arropar toda la humanidad. Y hoy yo sé que aquí hay un grupo de soldados, caballeros y damas, que les fue dado un tema impactante que va a trascender. Usted se va a dar cuenta de la diferencia que va a haber en la vida de mucha gente desde esta noche o desde esta campaña en lo adelante. Si usted asume el reto de traer el cielo a la tierra. ¡Gloria a Dios! Y hablando de este tema, trayendo el cielo a la tierra, la palabra trayendo viene del verbo traer, ¿verdad? Es el gerundio del verbo traer, que significa hacer una acción continua. Traer es cuando yo traigo algo y lo dejo quieto. Ahora, trayendo significa que continuamente yo estoy trayendo algo. De manera continua, estoy trayéndolo siempre, sin detenerme. El cielo no es la expansión que dice el libro de Génesis en este caso. El tema, el que nos ocupa en esta noche cuando habla del cielo, está hablando del gobierno de Dios. Está hablando del poder de Dios. Está hablando del reino de Dios sobre la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, no estamos hablando de lo que estamos pisando, sino que estamos hablando del sistema terrenal. Estamos hablando del plano humano o terrenal. Y por eso es importante saber que lo que estamos declarando a través de este tema no es una cosa cualquiera. Que lo que estamos declarando a través de este tema va a causar un impacto en la sociedad si nosotros nos proponemos continuar atrayendo el cielo a la tierra en donde quiera que nosotros nos desenvolvamos en nuestro diario vivir. ¡Gloria a Dios! Y ese es el deseo de Dios. Yo sé que Dios ha dado este tema porque ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo del Señor. Y yo sé que ustedes, cuando estaban en la marcha, hablaron de un versículo bíblico que es Mateo 16, 19, donde Jesucristo le dice a Pedro en representación de la iglesia: a ti te daré la llave, a ti te daré la autoridad. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dios, en representación de la iglesia, le dio a Pedro esta autoridad que nosotros tenemos hoy.
y que también nosotros tenemos que utilizar. Y esta es la autoridad que nos permite a nosotros traer el cielo a la tierra. Porque no fue hombre quien dijo: a ti te daré la autoridad. Fue el dueño del reino quien dijo: te daré la autoridad para que tengas acceso al reino, y lo que tú ates en la tierra será atado en el reino, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el reino. Hay muchas religiones que no entienden este asunto, y usted sabe por qué no entienden este asunto. Porque para poder vivir o para poder tener acceso al reino hay que vivir bajo los principios del reino. Si tú no vives bajo los principios del reino, no puedes tener acceso al reino. No hay forma de tener acceso a lo que nadie te ha dado acceso, a lo que el dueño no te ha dado acceso. Y por eso mucha gente no entiende. Gente de otras religiones no entiende cómo es que nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos gozamos en vivir caminando en los principios del reino. Cómo es que nos gozamos cuando nosotros oramos por un enfermo y se sana. Cómo es que nos gozamos cuando nosotros le predicamos la palabra a alguien y se convierte. Cómo es que nos gozamos cuando vemos el poder, los milagros del Señor y las manos de Dios obrando a través de la iglesia. Estaba yo viendo un testimonio de un pastor bautista que dice que él no entendía lo que sienten los pentecostales cuando hablan de la manifestación del Espíritu Santo, pero que un día le invitan a una reunión de oración de unos pastores pentecostales y él se atrevió a ir. Él dijo: me atreví a ir porque es el último lugar donde un pastor bautista en Estados Unidos pudiera estar reuniéndose en una reunión de oración con pentecostales. Pero que en esa oración empezaron a orar los pastores junto a él y le rodearon. Y él empezó a sentir algo diferente, algo que nunca había sentido en su vida. En tantos años de ser bautista y de ser pastor, no había sentido eso que sintió en ese momento. Y hubo uno de los pastores que puso su mano en el hombro y le dijo: recibe el Espíritu Santo. Y este hombre empezó a hablar en lengua y a danzar en el Espíritu, algo que él nunca había hecho en su vida. Mi amado hermano, y es porque Dios nos ha dado algo a nosotros, que nosotros debemos atesorar, que nosotros debemos guardar y que debemos utilizar con autoridad y con poder. Y es ese acceso al reino de los cielos, ese acceso al poder de Dios que solo la iglesia de Cristo tiene. Pero como dije en un principio, para poder tener acceso a ese poder, tenemos que vivir bajo los principios del reino. Y quiero leer una porción de la palabra de Dios ubicada en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Leemos Lucas 17, 20 y 21. Bendito es el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preguntando los fariseos a Jesús, le dijeron: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Mas Jesús les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá helo allí o helo aquí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Repito, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra. Pueden sentarse los que están de pie. Y este es un principio. En esta palabra yo vi un principio. Hay un grupo de hombres que eran los escribas y los fariseos que no podían entender esta parte, porque para hablar de reino obligatoriamente hay que hablar de Cristo.
Para hablar del reino de los cielos, obligatoriamente hay que hablar del heredero número uno de ese reino. Hay que hablar de quien trajo ese reino a la tierra, de quien el mayor manifestante del reino de Dios sobre la tierra, el mayor representante del reino de Dios sobre la tierra es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que nos dio acceso al reino de Dios sobre la tierra fue Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En aquel tiempo los escribas y los fariseos no entendían algo que Cristo les estaba diciendo. Ellos estaban pretendiendo que Cristo se ciñera a lo que establece la ley simple y llanamente, porque ellos no entendían que Él vino a traer un reino diferente. Él no vino a estar simple y llanamente siguiendo como oveja lo que estaban haciendo los escribas, los fariseos y los sacerdotes con la ley, que ni siquiera ellos estaban cumpliéndola. Él vino a traer un reino diferente y a implantar los principios de ese reino en esta tierra. Y por eso ellos no entendían. Y cuando querían tentarlo, le preguntaban ciertas cosas que ellos sabían que él podía contestar, tal vez de una manera errónea, para poder acusarlo de que estaba violando la ley o declarando cosas que no están establecidas en la ley y que tal vez eran blasfemias contra Dios. Y una de las cosas que le preguntan es el reino, ¿cuándo ha de venir el reino? Esa pregunta no simple y llanamente se refería al reino de los cielos, sino que ellos estaban esperando algo más allá. Y todos sabemos que los escribas y los fariseos y muchos de los antiguos que aún leyendo la ley y los profetas no se dieron cuenta que Dios, cuando dijo que iba a enviar un libertador, no dijo que iba a enviar un guerrero, no dijo que iba a enviar un rey con tropas para libertar a Israel del yugo del imperio romano bajo el cual estaba en aquel tiempo, sino que iba a traer un rey que iba a salvar al pueblo de sus pecados y sus maldades. Porque el problema de Israel no era que estaban bajo el yugo de los romanos, sino que estaban bajo el yugo del pecado y necesitaban ser libres del yugo del pecado. Y el único que liberta es el Hijo de Dios. Y entonces le preguntan al Señor, ¿cuándo ha de venir el reino? Jesús les dice, no, ustedes están equivocados. El reino no va a venir con advertencia ni le va a decir a ustedes, helo aquí o helo allí. El reino no, porque el reino de Dios está entre ustedes. Mírenme aquí, yo soy el mayor representante del reino y estoy aquí entre ustedes. Lo que ustedes han visto que yo hago es porque el reino de Dios está entre ustedes. Lo que pasa es que el que no... ¡Ay, Dios! Aleluya, el que no tiene el discernimiento para darse cuenta lo que está pasando, cómo el reino de Dios se mueve, entonces se pregunta qué es lo que sucede en la iglesia. Así está mucha gente en este tiempo que no se da cuenta que son portadores del reino, que son gente que tienen el reino por dentro y están buscando simple y llanamente traer el reino del cielo a la tierra, cuando lo que tienen que hacer es manifestar el reino en su vida y manifestar el reino en esta congregación y en los lugares donde quiera que se mueva. Mi amado hermano, esa gente no entendía que el mayor representante del reino de Dios estaba con ellos, que el dueño, el heredero del reino estaba con ellos, el Señor y Salvador Jesucristo. Y Él les dijo, el reino no vendrá así como ustedes se piensan, sino que el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre ustedes y soy yo quien vengo a traer ese reino. Soy yo quien vengo a predicar sobre ese reino. Soy yo quien vengo a implantar ese reino. Lo que pasa es que ustedes no quieren darse cuenta que yo soy el que soy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Jesús, como el mayor representante y heredero de ese reino, fue quien nos dio a nosotros la apertura para que podamos entrar a ese reino. Primero, como hablamos, con esta palabra que le digo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 19. Y luego, cuando Cristo murió, dice la palabra de Dios, que a la muerte de Cristo hubo una situación en el mundo espiritual.
a la muerte de Cristo, algo pasó en el mundo espiritual. La palabra dice que el velo del templo se rasgó